La casa de la Virgen María que fue volando desde Nazaret hasta Loreto, donde María nació y donde el arcángel Gabriel la visitó en la Anunciación. Después de haberos subido el podcast del capítulo 8 de las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, las descripciones que ella hace tanto de la casa de Nazaret como de la Santa Casa en Loreto y el anillo nupcial de María, he pensado que os gustaría conocer un poquito más sobre la tradición popular, tanto de esta Santa Casa en Loreto como del anillo de las bodas de la Virgen María, que estoy pensando subir otro vídeo. Y más adelante buscaré información también sobre cómo descubrieron la casa de María en Éfeso, también narrada por la beata Ana Catalina Emmerich. Espero que os guste. La casa donde nació la Virgen y que el arcángel Gabriel visitó en la Anunciación voló desde Nazaret hasta Tersato, en Croacia, y posteriormente a Loreto. ¿Una casa voladora? La tradición de la Santa Casa que voló hasta Europa ha hecho de la Virgen del Loreto la patrona de la aviación. Sin embargo, aunque no se pueda desmentir ni confirmar con rotundidad el hecho milagroso, también existen documentos que atribuyen el traslado a un comerciante llamado Nicéforo Angelo. Sea cierto o no, los milagros han existido y seguirán existiendo, aunque no siempre sean del dominio público. En Nazaret, Palestina, nació la Virgen María, y tras la vuelta de Egipto, también el Señor junto a su madre y José, donde creció y vivió hasta el comienzo de su vida pública. En esa misma casa, la Virgen recibió la visita del arcángel, que le anunció la misión que Dios había preparado para ella, la más grande de todas, ser madre del Salvador. Tierra Santa fue conquistada por los maometanos a finales del siglo XIII, y entre otras cosas se dedicaron a destruir los lugares sagrados de la cristiandad. La casa de María había quedado desprotegida en 1263 al ser destruida la basílica que la rodeaba. De Nazaret a Tersato. En 1291, ante el avance musulmán y la imposibilidad de los cruzados de protegerla, Dios mandó a sus ángeles para que pusieran a salvo la Santa Casa. Quedándose los cimientos en Nazaret, los ángeles transportaron la casa hasta Tersato, en Croacia, de una sola pieza. Los lugareños quedaron sorprendidos ante la aparición repentina de la casa en su pueblo, sin conocer su procedencia. Sin embargo, el sacerdote del pueblo tuvo una visión de la Virgen, que además de curarle de una grave enfermedad, le anunció la procedencia de aquella casa. Esta es la casa donde Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo y donde la Sagrada Familia vivió en Nazaret. Ante este magnífico acontecimiento, fueron enviados 4 estudiosos a Nazaret para esclarecer lo sucedido. Una vez en Tierra Santa, descubrieron dónde había estado la casa, los cimientos de la misma, que coincidían con las medidas de la casa que había en Tersato. De Tersato a Loreto. 3 años después, el 10 de diciembre de 1294, la casa desapareció de Tersato y fue vista por unos pastores sobrevolando el mar y cargada por ángeles guiados por San Miguel. Los ángeles bajaron la casa a Banderuola y posteriormente la llevaron a un cerro, en medio de una finca, para finalmente ser trasladada a otro cerro. Fue puesta en medio del camino, lugar que ha ocupado durante más de 700 años. San Francisco de Asís, quien murió 68 años antes de la aparición de la casa, profetizó que Loreto será uno de los lugares más sagrados del mundo. Allí será construida una basílica en honor a Nuestra Señora de Loreto. Después de 2 años, en 1296, un ermitaño recibió la visita de la Virgen, quien de nuevo le explicó el origen de la casa. Tras comunicarlo, se puso en marcha otra investigación para determinar la autenticidad. Tras unos meses de investigación, determinaron la autenticidad, ya que la réplica que habían hecho los aldeanos de Tersato tenía las mismas medidas que la de Loreto y que muchos elementos coincidían, mientras que en Nazaret constataron que las medidas eran exactas,
a las de la casa en Loreto y la maqueta construida en Tersato. Otros estudios han comprobado que el estilo y los materiales de la casa son únicos de la región de Nazaret. El tipo de piedra, por ejemplo, se encuentra únicamente en esa región de Palestina, así como la puerta, que es de cedro. Por otro lado, el material con el que se levantaron las paredes es una mezcla empleada en la época de su construcción, material que no se conocía en la Italia del siglo XIII. Se trata de una casa de 9,5 metros por 4, de solo 3 paredes, porque la cuarta habría sido pared de una roca, una gruta, a la que la casa estaba presumiblemente adosada y que es visible en la iglesia de la Anunciación de Nazaret. Alrededor de la casa en la que María recibió el anuncio del nacimiento de Jesús por parte del arcángel Gabriel, fue levantada una pequeña iglesia y más adelante la actual basílica, que se terminó hacia finales de 1500. A principios de 1600, fruto de la aparición de muchos eminentes artistas, la casa está actualmente en el centro del transepto de la basílica, debajo de la cúpula. En ella, en la pared más corta, es visible la famosa ventana llamada del Ángel, cerca de la cual la Virgen recibió la Anunciación. La parte superior de la casa, por encima de los 3 metros originarios, es un añadido local del siglo XIII, pintada al fresco en el siglo siguiente. Parte de estos frescos se perdieron con el incendio de 1921. La bóveda es del siglo XVI. El cuarto lado que falta, es decir, el que habría estado formado por la gruta, fue cerrado con un altar sobre el cual está expuesta la Virgen Negra de Loreto, pero no la original del siglo XIV, que quedó destruida en el incendio, sino una copia del año 1922. La casita está revestida exteriormente por una estructura de mármol llamada la Capilla de la Santa Casa, una obra maestra de la escultura de 1500. Por lo tanto, si el material del ensamblaje todavía existe, es como si la casa hubiese sido transportada entera, no desmontada, y esto hace inexplicable su traslado desde el punto de vista técnico. Además, contradice la teoría del traslado de la casa desmontada, que por otro lado hubiera sido la única posibilidad. En la casa también hay algunos grafitos similares a los judíos cristianos, de los siglos II al V, encontrados en Tierra Santa. Por otro lado, estudios arqueológicos realizados en Nazaret demuestran que la casa de María era una estructura de albañilería adosada a una gruta, cuyas medidas y contigüidad serían compatibles con las de Loreto. Finalmente, el Papa Clemente V, con una bula el 18 de julio de 1310, confirmó indirectamente la autenticidad de la Santa Casa. Desde el primer momento, el flujo de peregrinos fue grande y en continuo aumento, hasta tal punto que en 1520 León X equiparó el valor de este peregrinaje al de Jerusalén. Actualmente en Italia es el santuario mariano más importante, comparable con el de Lourdes en Francia y Fátima en Portugal.